se nos pide que simplifiquemos la expresión dada. Siguiendo el orden de las operaciones, para simplificar la expresión, primero simplificamos dentro de los paréntesis. Y luego, entre paréntesis, simplificamos el numerador y el denominador por separado antes de realizar la división indicada por la barra de fracción. Mirando el numerador, nada se simplifica porque las bases no son las mismas. Pero en el denominador, tenemos x elevado a la potencia de negativo 3 4 veces x elevado a la potencia de 1 4. Cuando se multiplican y las bases son iguales, agregamos los exponentes indicados por la propiedad del producto de los exponentes que se muestran aquí. Entonces, para el primer paso, todo lo que está dentro de los paréntesis todavía se eleva al poder de los 4 negativos. Y el numerador sigue siendo x elevado a la potencia de 3 2 negativo. Y elevado al poder de 2 5. Pero el denominador se elevará a x a la potencia de 3 4 negativo más 1 4. Y luego todavía hemos elevado al poder del negativo 6 5. Vamos a determinar esta suma. Tenemos 3 4 negativo más 1 4, que es igual a 2 4 negativo, que se simplifica a 1 2 negativo. Entonces, ahora sabemos que esto se simplifica a x elevado a la potencia de 1 2 negativo. Ahora que hemos simplificado el numerador y el denominador, podemos realizar la división indicada por la barra de fracción. Al dividir y las bases son iguales, restamos los exponentes, que se muestran aquí por la propiedad del cociente de los exponentes. Siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces simplificaremos dentro de los paréntesis en dos partes. Dividiremos los términos con base x, luego los términos con base y. X a la potencia de 3 2 negativo dividido por x elevado a la potencia de 1 2 negativo es igual a x elevado a la potencia de 3 2 negativo menos 1 2 negativo. Y luego tenemos y a 2 5 dividido por y para el negativo 6 5, que es igual a y elevado a la potencia de 2 5 menos negativo 6 5. Y ahora determinemos estas dos diferencias. Para el exponente en x, negativo 3 2 menos negativo 1 2 es equivalente a negativo 3 2 más positivo 1 2. Que es igual a 2 2 negativo, que es igual a 1 negativo. Y luego para el exponente en y, tenemos 2 5 menos negativo 6 5. Que es equivalente a 2 5 más positivo 6 5, que es igual a positivo 8 5. Entonces dentro de los paréntesis. Ahora tenemos x elevado al poder del negativo, y elevado al poder del positivo 8 5, y todo esto se eleva al poder del negativo 4. Para el siguiente paso, porque todo dentro de los paréntesis, cuando se eleva a la potencia de 4 negativos, multiplicamos los exponentes dentro de los paréntesis por 4 negativos, que viene dada por la propiedad de potencia que se muestra aquí. Entonces esto se simplifica a x elevado al poder de 1 negativo veces negativo 4, y elevado a la potencia de 8 5 veces negativo 4. Bueno, negativo 4 veces negativo 4 es igual a 4 positivo, dándonos x elevado a la potencia de 4 positivo. Vamos a mostrar algo de trabajo en este producto. Tenemos 8 5 veces negativo 4. Escribamos negativo 4 como negativo 4 sobre 1. Observe que nada se simplifica y, por lo tanto, nos multiplicamos. 8 veces negativo 4 es igual a negativo 32. 5 veces 1 es 5. Así que hemos elevado al poder del negativo 32 5. Pero aún no hemos terminado porque necesitamos expresar esto solo usando exponentes positivos. Mirando las propiedades del exponente a la izquierda, tenemos un valor elevado a la potencia de m negativo igual a 1 sobre un valor elevado a la potencia de m positivo, lo que significa y elevado a la potencia de negativo 32 5 es igual a 1 sobre y elevado a la potencia de positivo 32 5. Una forma de recordar esa propiedad es escribir una negativo m como una fracción con un denominador de 1. Y luego, si movemos a la potencia de m negativo a través de la barra de fracción o hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente. Entonces, para esta expresión, podríamos pensar en escribir esto como una fracción con un denominador de 1. Y si movemos y a la potencia de negativo 32 5 al denominador, el exponente cambia de negativo a positivo. Y por lo tanto la expresión simplificada es x al cuarto dividido por, y elevado a la potencia de positivo 32 5. Esta es la forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.